Bien, pues buenas tardes a todas las personas que estáis siguiendo este debate y esta jornada tanto en este canal como en YouTube. Yo quiero agradecer así muy rápidamente al principio de esta segunda mesa la invitación de la Plataforma de Defensa de Libertad de la Información, que no es la primera vez que estoy con ellos en algún evento, y también a la Universidad de Valencia por organizar esta jornada cuyo interés se ha visto ya pues en la primera de las mesas redondas. Nos vamos a centrar en esta segunda mesa en el control, en la desinformación, en la posible censura a la que estamos asistiendo. En este sentido, contamos con 3 ponentes a los que yo les voy a ir dando la palabra con la misma estructura que en la primera mesa, unos 15 minutos de intervención para poder tener luego un debate, y supongo que nos hablarán de realmente qué son las noticias falsas, si son iguales las noticias falsas que, por ejemplo, implican información relativa a la salud o que puede ocasionar que la gente desoiga recomendaciones de las autoridades sanitarias, si eso es lo mismo que las informaciones, podríamos decir, conspiranoicas, o si eso es lo mismo o hay que diferenciarlo, que espero que sí, de lo que son las críticas a la gestión pública u otro tipo de ejercicio de la libertad de expresión, como pueda ser una libertad de expresión en modo parodia, en modo broma, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el papel de los poderes públicos? ¿Cuál es el papel de los gestores de las redes privadas moderando estos contenidos, como puedan ser Facebook o Twitter u otras redes de este tipo? Son cosas de las que seguro que hablan nuestros ponentes. A mí me gustaría avanzar que, en mi opinión, uno de los antídotos por utilizar esta expresión para la desinformación tiene una doble vía. En primer lugar, transparencia. Cuanto mayor información, menos recorrido para los bulos, siempre que sea una información, como ya se ha dicho en la mesa anterior, clara, sencilla, inteligible y comprensible por el ciudadano. Es decir, información real, efectiva y que nos sea de utilidad en la gestión de esta pandemia. Y, por otra parte, la responsabilidad también de cada uno de nosotros, individual o personal, en la difusión, por ejemplo, de este tipo de noticias falsas o erróneas, en algunos casos a través de canales como WhatsApp, etcétera. Bien, tenemos en esta segunda mesa 3 pesos pesados que os paso ya a presentar. En primer lugar, os voy a presentar a Joan Barata. Joan Barata es experto en libertad de expresión, en libertad de información, en contenidos audiovisuales. Fue en su momento, formó parte del regulador del Consell Audiovisual de Cataluña y después ha participado en asesorando en numerosos organismos internacionales. Actualmente está en el Center for Internet and Society de la Universidad de Stanford y Joan tiene muchísimo que decirnos sobre este tema. Me encanta además saludarle, aunque sea virtualmente, porque somos grandes amigos y siempre es un placer compartir unos minutos con él. Pues Joan, te doy la palabra y adelante, todo tuyo. Bien, muchas gracias. Realmente estoy contento de tener la oportunidad de encontrarme con amigos, con colegas, aunque sea a través de este mecanismo, y espero que la próxima vez que organicemos algo parecido ya lo podamos hacer en persona. Por tanto, muchas gracias a la PDLI, muchas gracias a la Universidad de Valencia por hacer esto posible. Yo creo que es una discusión muy necesaria. Bueno, lo de peso pesado seguramente porque, digamos, estos días a base de hemos comido mucho todos, y al menos en mi caso sería peso pesado por el incremento de peso que he tenido estos días fruto de la pandemia. Eso es lo que me daría a mí esa categoría en ese caso. Bien, en todo caso retomo lo que un poco el tema de fondo que Andrés Bosch había formulado en su intervención, en el sentido de decir, bueno, no estamos enfrentándonos de hecho a algo que sea absolutamente nuevo, sino que teníamos una serie de problemas y ahora la enfermedad, la pandemia, los ha hecho particularmente graves o ha mostrado, digamos, su auténtica gravedad y su auténtica extensión. Desde la PDLI se había denunciado ya muchas cosas, pero entre ellas que el marco jurídico español aplicable al ejercicio del derecho a la libertad de expresión y libertad de información no se adecuaba a los estándares internacionales
aplicables, tanto los estándares universales de Naciones Unidas como los estándares del Consejo de Europa, jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y de hecho, entre otras acciones, pues la PDLI se implicó en participar en el examen periódico universal de España en materia de libertad de expresión que está teniendo lugar en estos momentos. Desde la PDLI se había, insisto, denunciado que tanto a nivel de la legislación penal como de la legislación administrativa, principalmente teníamos problemas relevantes en materia de libertad de expresión. Yo me voy a centrar en tres concretamente que yo creo que se han evidenciado particularmente graves o han tomado un especial cariz en el marco de la crisis del COVID-19. La primera cuestión es que, en fin, tenemos en España todavía la criminalización de los y de las calumnias, lo cual es algo, digamos, que plantea problemas desde el punto de vista de los estándares internacionales, pero algo que se había particularmente denunciado y que incluso había sido objeto de una sentencia del Tribunal de Estrasburgo es el hecho de que el Código Penal español contiene unos tipos penales agravados que protegerían especialmente las instituciones del Estado, ¿no?, frente a determinados ataques, frente a determinadas críticas, etcétera, ¿no? Y que esa protección especial en contra de estándares internacionales porque les daría, digamos, iría en contra de la idea de que tienen que aceptar un mayor grado de crítica, no un menor, tienen que estar sujetos a un mayor grado de escrutinio, no menor. Y hemos visto que en el contexto de bulos, algunos extremadamente malintencionados, ataques al gobierno, etcétera, etcétera, que se han difundido, ha habido partidos, ha habido miembros del gobierno que a priori parecía se habían pronunciado en contra de estos artículos del Código Penal y querían modificarlos y que, sin embargo, se dirigieron, si no me equivoco, a la Fiscalía, no hemos vuelto tampoco a saber de este tema, para pedirles que iniciara acciones contra aquellos que habían atacado al gobierno sobre la base precisamente de estos artículos. Un segundo ámbito es el del discurso del odio, y muchas veces hemos discutido en el marco de la PDLI o la PDLI se ha hecho eco del hecho de que el delito de discurso del odio está formulado de una forma muy extensa, muy amplia, muy vaga en el sistema penal español y que se utilizaba básicamente para perseguir aquellas expresiones que en un momento dado pudieran resultar molestas, ofensivas, o incluso que pudiesen ser la expresión de una acritud contra alguien que a nosotros nos cae bien, por así decirlo. Y así hemos visto, digamos, los casos de toreros, policías, etcétera, etcétera, que alegaban que podían ser objeto de discurso del odio, víctimas del discurso del odio. Pero hay que tener en cuenta que, de acuerdo con los estándares internacionales, el delito de discurso del odio lo que se orienta es a prevenir, a castigar aquellas incitaciones al odio, a la discriminación, a la violencia, incitaciones públicas a este tipo de actividades contra colectivos específicamente protegidos, vulnerables, etcétera, etcétera. La forma con la que evidentemente se ha perseguido, atribuyendo, imputando un delito de odio a personas que simplemente podían haber hecho bromas, comentarios de mal gusto e incluso expresiones desabridas, no encaja en absoluto, no solo en el tipo penal, yo creo, del delito de odio, sino la forma como desde el punto de vista del derecho internacional tenemos que interpretarlo. Y el tercer ámbito, del cual se hablará aquí, no me voy a extender mucho, es la cuestión del derecho a la información. Tenemos un problema en materia de legislación de transparencia que todavía tiene muchas carencias. Tenemos un problema de aplicación de la misma. Se habla ya, creo que se hablará después. Solo una pequeña cuestión, y además lo he visto antes en el chat. Es verdad que en la Constitución española habría una interpretación constitucional que llevaría la transparencia al artículo 105 y no al artículo 20 de la Constitución, pero hay que tener en cuenta que el derecho internacional, que está por encima del derecho de la Constitución nacional, establece que hay que reconocer a nivel nacional como derecho fundamental en el marco de la libertad de expresión el derecho de acceso a la información. Así que creo que es un dato relevante. Segunda cuestión, tema de noticias falsas. Yo, de entrada, tengo que romper una lanza de nuevo por el hecho de, digamos,
tengo que hacer una llamada a que no se use el término noticias falsas porque es equívoco, es restrictivo y, de hecho, es el término que utiliza Donald Trump para criticar a determinados medios de comunicación. Yo creo que el término adecuado que utiliza la Comisión Europea es el de desinformación. Yo creo que ese es un concepto mucho más amplio, mucho más complejo, pero que describe mucho mejor el tipo de problemas con los que nos enfrentamos, porque en muchos casos no se trata tanto de falsedades palmarias como de desinformación. El ejemplo de una foto que se puede tomar desde dos perspectivas completamente diferentes, dando lugar a dos imágenes diferentes, es un buen ejemplo, yo creo, para explicar la diferencia entre difundir una falsedad y desinformar. Las fotos tomadas en perspectiva, donde aparece mucha gente, no son falsas, pero una determinada forma de presentación de las mismas puede llevar a desinformar a las personas. Yo creo que, digamos, el hecho de que las noticias falsas sean mal periodismo, hagan daño, sean un problema en nuestra sociedad, no justifica de por sí su criminalización, no lo justifica, en primer lugar, porque criminalizar, perseguir las noticias falsas, en el fondo, implica establecer una verdad oficial, implica aceptar que habrá alguien, los jueces sobre todo, que van a determinar, y los poderes públicos, qué es verdad y qué no es verdad, lo cual me parece extremadamente peligroso. Y de en los países en los que se ha criminalizado estos días las noticias falsas, a continuación se ha dicho la única información que se puede difundir es la información oficial que viene de las instituciones públicas, lo cual me parece muy peligroso, pero es que además es un fenómeno mucho más complejo en el que una actuación a posteriori simplemente no bastaría para solucionarlo. Yo creo que en España hay una cierta mala interpretación del principio de veracidad que aparece en la Constitución. El principio de veracidad, evidentemente, tiene un juego importante en el caso de hacer un balance entre el derecho a la información, por ejemplo, y el derecho a la protección de la intimidad y del honor en determinados casos, pero eso no significa que todo aquello que no sea veraz necesariamente se encuentre fuera de la libertad de expresión. Sería una solución demasiado fácil que nos llevaría a criminalizar, por ejemplo, a los terraplanistas, y la verdad es que la solución pasa por otros mecanismos que son los precisamente recomendados por la Comisión Europea, a unos de los cuales se ha hecho referencia aquí. Un sistema mediático sólido, promoción del profesionalismo periodístico y particularmente el papel de los medios públicos. Para no cogerme todo el tiempo, no exceder y tengo que ir un poco rápido en esas cuestiones, porque evidentemente todo lo que he mencionado merecería largas reflexiones, una última reflexión sobre el papel de las plataformas, ¿no? Yo creo que hay que simplemente soltar dos ideas. La primera es que las plataformas evidentemente juegan un papel importante en esta crisis, pero que yo creo que la mayor parte de plataformas han sido conscientes de su papel y de su importancia y han hecho esfuerzos importantes para intentar evitar o para facilitar, digamos, un correcto acceso a la información o para que sus usuarios, digamos, pudiesen un poco desgranar lo que es verdadero de lo que es falso. En todo caso, las plataformas se encuentran en un dilema complejo, porque hay quien dice que hacen mucho, que hacen demasiado, ¿no? Y aquí está el debate sobre si una plataforma puede quitar un post hecho por un jefe de Estado, y hay quienes dicen que hacen demasiado poco, ¿no? Por tanto, hay que tener en cuenta que esa es una situación para unos actores de una gran complejidad. La segunda cuestión y el segundo problema que hemos tenido estos días y que da para reflexionar es que buena parte de los moderadores han sido enviados a casa, por lo tanto, las plataformas trabajaban básicamente con el algoritmo, pero no con revisión humana. Bien, eso, digamos, no es evidentemente una buena solución, pero permite o nos lleva a una reflexión interesante para aquellos que puedan, digamos, creer que a través de filtros, por ejemplo, en materia de contenido terrorista online, todo se puede solucionar. De cara al futuro es importante. Y finalmente, yo creo que es verdad que, digamos, puede ser peligroso, si se quiere, que Twitter, Facebook, privadamente puedan decidir qué es verdadero y qué es falso, pero al final son sujetos privados que tienen sus propias decisiones en materia de contenidos en función de la audiencia
de sus clientes, por así decirlo, pero yo creo que muchísimo más peligroso es poner al Estado en la posición de delegar en las plataformas, por la vía de una obligación, el papel de hacer de policía. Es decir, decirle a la plataforma, usted haga esto, usted evite las noticias falsas, porque si no, digamos, le voy a hacer responsable de todo lo que se publique. Esa solución es todavía peor, porque no lleva a otra cosa que a la censura por delegación, a la censura privada bajo presión del Estado, que es, digamos, un escenario absolutamente indeseable. Rápidamente, esas son las reflexiones que quería hacer en este momento. Muchas gracias. Marta, yo ya tengo el micrófono activado. Si me das la palabra. Marta, cuando me des la palabra, yo tengo el micro activado. Loreto, ¿se oye? Estamos viendo y oyendo. Por aquí cuando queráis. Buenas tardes. ¿Se oye? Sí, se oye, puedes ir. Bueno, pues en primer lugar me acordaba, me ha venido a la memoria mientras hablaba tanto Virginia como Ariana al principio, como en general, todos los que habéis hecho referencia a los medios de comunicación, también en mi doble naturaleza como periodista y profesora de Derecho a la Información. Me acordaba de esa frase de Billy Wilder, le decía a los productores y a los directores de cine y a sus actores en una de las grandes sesiones de Hollywood por los riesgos de desaparición del cine, ¿no? Que acababa diciendo, ¿no? Hemos de ser optimistas porque somos necesarios, ¿no? No somos prescindibles ni los periodistas, ni los editores, ni los medios de comunicación, ni por tanto los expertos como los que estamos hoy aquí esta tarde, ¿no? Bueno, ahorro la gratificación y las gracias porque creo que es claro que estamos todos muy contentos de estar aquí, hemos hecho el hueco para hacerlo. Me encanta además ver también en el foro a colegas como Remedios Cheferri, Zogoran o Sabela, etcétera. Yo voy a hablar básicamente de algunas cosas que ya se han salido, sé que voy a ir más rápido, pero querría, dentro del estado de la cuestión, de los temas que ya han salido, querría volver a recordar también que el marco en el que nos desenvolvemos es específicamente dentro del artículo 20 de la Constitución el derecho a la noticia, el derecho a la información veraz. Entiendo yo que estamos hablando más de eso, especialmente en el contexto de las fake news, de los bulos, de la función de los verificadores, porque la propaganda o la opinión pienso que tiene dentro del artículo 20, pero tiene otro régimen jurídico diferente. Y en ese sentido yo querría señalar, con tono optimista, no quisiera destruir, ¿no? Los 4 principales enemigos o pienso elementos corrosivos de este derecho, por tanto, pues, en general, de las libertades informativas y, por tanto, de las garantías del sistema democrático, ¿no? del pluralismo, etc. ¿no? En primer lugar, las falsedades y el oscurantismo. En segundo lugar, diré algo sobre los bulos, porque sé que algo más va a salir después. Hablaré de la precariedad, me parece muy oportuno que lo sacarais, tanto en el coloquio como Virginia al final. Y luego la limitación de acceso a las fuentes oficiales. Y he preparado una sesión además pidiéndole opinión a varios colegas, sobre todo de América Latina, también para que no veamos solamente el problema español, por así decir, ¿no? Y lo haré en la última parte también respecto a la libertad de información, especialmente en estos momentos, ¿no? Sobre la mentira o el oscurantismo, pongo ejemplos además de hoy mismo, que le he hecho la foto esta mañana al informativo, sin juzgar el caso, porque tampoco ha dado tiempo para ello, pues pienso que tanto la mentira como el oscurantismo se vence con buen periodismo, por eso es tan importante que haya buenos medios públicos, que haya también muchos medios privados y pluralismo, como también ha comentado Ariana. Esto me refiero al delegado del gobierno de Madrid que negaba, ¿no? Pertinazmente hasta ayer por la noche haber conocido las medidas sobre el COVID el día 6 de marzo y, bueno, pues una fuente disruptiva, que es lo que ocurre cuando no hay fuentes
normales o directores de comunicación en las instituciones pues filtran la información y han filtrado sus correos electrónicos. Todo esto para reivindicar, como digo, el buen periodismo. Sobre los bulos, los que me conocen ya saben que a mí me encanta utilizar mucho el diccionario de la Real Academia y la verdad que en el del bulo, la palabra del bulo, cuando uno recuerda que viene de la palabra de caló, de que quiere decir porquería, pues al final es eso, ¿no? No es periodismo, como le pasa, en mi opinión, a la telebasura, al final pues tiene la forma de medio, pero no es información y por tanto pues hay que tratarlo porque está en los medios, hay que tener normas claras en las plataformas, etcétera, pero tener ahí un poco de ese matiz, ¿no? A mí en concreto sobre los bulos, mi preocupación es, luego podemos discutirlo, el papel de las plataformas. Yo pienso que últimamente yo las veo un poco de perfil, no sé si es porque están en casa los moderadores, como decía Joan, pero hace poco en otro coloquio similar a este, Mariluz Congosto, una ingeniera de telecomunicaciones súper experta en esto, a la que le han bloqueado cuentas, ¿no? Que es analista de datos, etcétera, me decía esto, ¿no? Lo de Twitter es postureo. O sea, de vez en cuando bloquea a este usuario, de vez en cuando a este otro, para dar la sensación de que estamos preocupados y que recibimos las quejas de los usuarios o de los altos cargos, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece también que es un poquito postureo, ¿no? También a mí a veces me preocupa la ausencia de los medios convencionales o incluso a veces de los medios nativos, salvo excepciones, ¿no? También en la difusión de información veraz, que es de lo que se trata, ¿no? Al final, no sé si es solo el papel de los verificadores, que efectivamente pues salgan a la palestra contrastando, pero a mí personalmente, incluso como lector, como usuario de redes sociales, acaba siendo tan confuso lo que es verdadero, el vídeo originario, el no originario, que bueno, algo saco al final sobre esto por si hay tiempo para discutirlo. Sobre la precariedad, claro, cuando hay crisis, me parece política, económica, lo decía Andrés antes y lo comparto, ¿no? Así que en realidad lo que se agudiza lo de siempre, ¿no? Es como cuando uno tiene mal un hombro y abusa mucho del ordenador, pues al final los puntos gatillo, esos que te dicen los fisioterapeutas, pues son los que se ponen pues, en ebullición, ¿no? Y esto es lo que pasa, me parece que está pasando ahora, ¿no? Que yo he hecho unas cuantas preguntas a periodistas tuiteros latinoamericanos con ayuda de José Luis Orihuela y algún otro latinoamericano, que creo que es interesante, ¿no? Medir que uno de los grandes problemas de nuestros medios es precisamente ya no solo la vigilancia, como es este caso de las carpetas secretas que acaban de denunciar en Colombia, sino que faltan, de verdad, que se está despidiendo a mucha gente, ¿no? Y que además de que en otros países como Venezuela, pues por supuesto hay periodistas detenidos, sacados al aire, dice aquí, ¿no? Juan Luis Carlos, sacados al aire por informar sobre el COVID, sobre la escasez de gasolina, etc. También, por ejemplo, en Paraguay, ¿no? Esto es lo que quería traer al hilo de la precariedad. En Paraguay esta semana fueron despedidos cerca de 100 trabajadores de prensa, ¿no? Es una crisis de medios que afecta a las condiciones para el ejercicio periodístico, ¿no? Que, en cierto modo, la libertad de expresión está limitada pues, o bien al criterio de un determinado grupo periodístico o bien, en cierta medida, a la línea del gobierno, ¿no? Esto es claro, ¿no? Joanny Sánchez, también conocida bloguera cubana, pues también esta mañana me compartía un decreto ley que acaba de aprobar el gobierno cubano, por el que es de telecomunicaciones, por el que multa hasta 3.000 pesos, o sea, el equivalente a 4 veces el sueldo, no 3 veces el sueldo medio del país, también por insultos, etc. Pero en fin, nos pasa ahí, nos pasa en países con democracia, se han puesto casos de España y no quiero abundar, pero por ejemplo me compartía una periodista del comercio del Perú que está trabajando precisamente ahora, Marisa Zapata, haciendo su tesis sobre esta cuestión, que ellos pues efectivamente no han renunciado al poder clave que tienen los medios de comunicación. Yo le preguntaba esto, ¿no? Porque casi todos los medios intentamos buscar esquemas de verificación o ISOs de calidad, ¿no? Sistemas ISOs de calidad que garanticen si la información es de fiar o no, ¿no? Lo mismo que en América Latina pues está funcionando muy bien el Trust Project, ¿no? También me lo destacaba otro colega de Argentina y Puerto Rico, ¿no? Así que, bueno, pues al final hay también limitación al acceso, me decían desde Puerto Rico, ¿no? El acceso a la información oficial en aspectos críticos de emergencia, exactamente lo mismo que nos pasa aquí, ¿no?
Y me imagino que en los Estados Unidos, que es otro país también con mucha soledad democrática, o en el Reino Unido, pues estoy segura que pasa lo mismo, ¿no? Porque como se decía al principio, las libertades en general molestan, ¿no? Decía Ariadna, las libertades en general, pues al poder le resultan tremendamente incómodas, ¿no? Y solamente también para abrir debate, y más en mi calidad casi de periodista que mi profesora de Derecho de la Información, esta misma mañana también sacaba, o ahora al mediodía, no me acuerdo, ¿no? Esta noticia, bueno, esta comparecencia de Neutral en La Sexta, que por otra parte, como bien conocemos, es habitual, pero que en realidad a mí me plantea muchas veces, ¿no? Si Neutral, que en España solo tenemos 2 verificadores, hay otros países que tienen muchísimas otras empresas que se dedican al fact-checking, ¿no? Yo no lo sé, no tengo, lo digo con franqueza, no sé si son fuentes, si son otro tipo de medios, si son el remedio a una enfermedad, ¿no? Este que pongo ahí, pues es un periodista Neutral que hoy intervenía para darle seguridad a los datos que se tienen sobre Madrid, que como bien se sabe, pues es una de las comunidades que hay dudas de que pasemos o no a la fase 1. Y bueno, pues yo lo he visto como fuente, ¿no? La Neutral lo he visto como fuente, ¿no? Me decía este colega de Paraguay, ¿no? Richard Ferreira, ¿no? Pues en Paraguay el SURTI desarrolla una interesante e importante iniciativa que integra toda una alianza del coronavirus, que han creado un espacio concreto que se llama La Precisa y que es un poco el modelo de verificación, ¿no? Bueno, dejo ahí esos temas para no dejar tiempo para el debate y también a mi colega y amigo Lorenzo, ¿no? Muchas gracias. Vamos a presentarles catedrático de Derecho Constitucional, además miembro del Consejo de Transparencia de la Comunitat Autónoma de Valencia Catalans y es experto en transparencia y en derechos fundamentales. Entonces yo creo que tiene también mucho que decir, que aportar a este debate que tendremos luego. Muchas gracias, Lorenzo, un placer. Hola, muchísimas gracias, Marta. Muchísimas gracias a Yolanda y a la plataforma por organizar esto con Andrés y conmigo. Es un auténtico gusto y compartir con tantos compañeros. Como andamos un poquito justos de tiempo y siempre es muy bueno que nos quede un poquito de tiempo también para las preguntas y debate, pues voy a tocar también bastantes temas, aunque creo que desde una perspectiva, para no ser reiterativo, pues más jurídica. Aquí sí que luego también hablaré un poquito de transparencia, que no era el tema que iba a abordar hoy, pero sí que abro un paréntesis para señalar que el próximo miércoles vamos a hacer un congreso internacional, el 7º Congreso Internacional de Transparencia, y que la primera sesión es precisamente y centrada toda la sesión en transparencia y coronavirus. Bien, yo creo que cuando aquí estábamos aún deseando celebrar las fallas, los relatores de Naciones Unidas ya acertaron bastante el 19 de marzo cuando aprobaron una resolución señalando los aspectos críticos y que se está demostrando que lo son. En primer término, que los gobiernos tienen que facilitar información y que sea verdad, que el acceso a Internet es crítico, menos mal que Internet no nos está fallando, que hay que proteger el trabajo de los periodistas durante la pandemia y, aparte del tema de desinformación, que es un tema de estrella, pues también otro tema relacionado, que no me dará tiempo en esta ocasión a hablar, pero es la cuestión del control a través de las APPs, que también están muchos derechos fundamentales en juego, y también estaría incluso conectado con nuestra libertad de expresión, porque los mecanismos de control asiático no solo amenazan la privacidad, sino amenazan nuestras libertades. Bien. Pero también respecto de la desinformación, pues también señalaron que no hay que criminalizar con la excusa del coronavirus, pues los discursos minoritarios, y hay que evitar mecanismos de control y censura. Bien, dicho esto, el Consejo de Europa, también el 4 de abril, en una misma línea y censurando ya algunos casos, sobre todo de Europa del Este, posiblemente no había visto algunas acciones que se estaban señalando desde el Gobierno de España, pero también ratificó estos principios. Voy a compartir simplemente una imagen que yo creo que dice bastante. El tema de la desinformación, respecto al tema de los desórdenes de la información, como habla el Consejo de Europa, los especialistas, o por muy resumir, por entendernos, cuando hablamos de noticias falsas, fake news, etcétera, pero sobre todo los desórdenes, las alteraciones de la desinformación, el problema que tiene, yo ya adelanto mi tesis que llevo sosteniendo desde hace más de 2 años,
que todo remedio es peor que la enfermedad. No quiere decir que no hagamos nada, pero la mayoría de las soluciones por las que se adoptan, sobre todo en manos de estados, pero también de plataformas, acaban siendo más peligrosas que, sin duda, la enfermedad que son la desinformación. De hecho, yo personalmente, esto es una experiencia personal, el año pasado era algo escéptico sobre la verdadera importancia que tenía esta cuestión, como lo habíamos visto en temas de Unión Europea, Parlamento Europeo y las elecciones españolas, y también lo vimos en el proceso independentista catalán, que era un tema preocupante, pero pasó a un segundo plano porque parecía relativamente importante, pero ahora con la pandemia hemos visto que realmente es una plaga que polariza, tensiona a la sociedad y es realmente particular, realmente perjudicial. Pero dicho esto, las medidas, casi como se decía, virgencita, que me quede como estoy. Sobre esta base ya se ha hablado también de delitos de odio, que es un tema diferente, pero a veces converge, pero sí que debo señalar por la experiencia internacional que las regulaciones de países no democráticos, pues no tenemos ninguna duda, son conceptos muy amplios de noticias falsas, además criminalización y además a través de órganos por lo general no judiciales que permiten pues simplemente llevar a cabo por los gobiernos o teledirigidos por los gobiernos una censura o un control de la información. En los países democráticos que han intentado regular la cuestión, como Francia o Alemania, pues lo que también es mi tesis, que sostengo desde hace tiempo, es que una regulación constitucional, bueno, en Francia tenemos desde 1881 una normativa sobre noticias falsas, pero la interpretación del Consejo Constitucional en los tribunales y en la ley de 2019 sobre desinformación, el concepto ha de ser tan restringido para ser compatible con la Constitución que por lo general no vale para la mayor parte de los supuestos de lo que llamamos desinformación. En este sentido, hay que subrayar, y a mí me gusta especialmente, soy partidario de la doctrina norteamericana, para decir que la libertad de expresión casi protege, y en Estados Unidos dirían que protege, las noticias falsas. ¿Por qué? Porque como señalo en esta imagen, que voy a dejar de compartir, en buena medida estas noticias falsas son relatos que, por indeseables que sean, si es que se puede juzgar como deseable o indeseable, están protegidos por lo general por la libertad de expresión. Y no tanto se está ejerciendo la libertad de información, que sí que exige requisitos de veracidad. Bien, sobre esta base, sobre esta tesis un poquito polémica, yo sí que sostendría también, subrayaría la tesis norteamericana que ya el juez Holmes en 1919 y el juez Kennedy recientemente señaló que contra el discurso falso está el discurso verdadero. Frente a la opacidad, frente a la oscuridad de la mentira, está la verdad del ejercicio de la libertad de expresión. Y ha de ser los propios deliberantes, los propios ejercientes de la libertad de expresión, los que autorregulen por el ejercicio y desmontando lo que sean mentiras. Ahora bien, me da terror las linternas en este camino para iluminar qué es una noticia falsa. Los fact-checkers. Ha habido muchísima desinformación estos días respecto de los fact-checkers, pero también ha habido información correcta. Los fact-checkers tienen un problema. Se decía Loreto si son fuentes o si son periodistas. El problema que tienen es que, pese a que hayan ratificado los principios internacionales de la organización del fact-checking, pues al fin y al cabo, en el caso español, hay detrás un medio de comunicación que ejerce su libertad de expresión y no tiene por qué ser imparcial, pero se puede decir, como en Alemania se tiene la expresión, de que a veces son ciegos del ojo izquierdo. Y el problema no es que cualquier periodista, pues cualquier persona puede creer a un periodista o no, pero si se erigen en jueces de la verdad, parece que tengan una mayor legitimación. Y hay que tener especial cuidado con ello, y entonces hay que tener, como en estos principios, una especial imparcialidad de los fact-checkers y una especial transparencia de los fact-checkers. Acabo esta materia señalando dos grandes líneas que yo creo que hay que seguir. ¿El Estado tiene que hacer algo? Sí, pero nada parecido al control de los contenidos. Debe regular, sobre todo, aquí está todo en manos de las plataformas, casi todo en manos de las plataformas. ¿El Estado debe regular algo respecto a las plataformas? Sí. Exigencias de transparencia y de que cumplan con sus políticas y que sus políticas sean acordes a la libertad de expresión e información. Y como se ha hecho en el caso alemán, se puede introducir mecanismos que establezcan mecanismos para alertar de ilegalidades y delitos. Y que eso pueda ser revisado por un juez.
Me explico. ¿Se puede regular? Sí, incluso se debe regular para limitar el poder de las plataformas, que es enorme y que se está viendo, aunque por supuesto sería absurdo pensar que WhatsApp está controlando nuestros mensajes, como se ha querido trasladar, o que Twitter está moderando de manera censitaria, pero han de ser absolutamente transparentes y en España hemos tenido el año pasado una desagradable experiencia. En plenas elecciones, WhatsApp, que es Facebook, decidió cerrar el canal de los 5 primeros partidos políticos españoles, incumpliendo sus propias normas. Y a la gente, claro, los partidos parecen malos, pero oiga, es que tienen la mayor libertad de expresión. Twitter se ha permitido catalogar como noticia falsa o no, e incluso cerrar perfiles de algunos partidos. Aquí, probablemente en Estados Unidos no se atrevería a hacerlo, donde realmente hay una libertad de expresión. El Tribunal Constitucional alemán, a este respecto, sí que ya ha subrayado de que todos aquellos que sean controlados por las plataformas deben tener un acceso efectivo a los jueces y a los tribunales. La ley francesa de delitos de odio ha fortalecido estas garantías, que son bastante débiles en Alemania. Bien, en estos últimos minutos, por supuesto, pues podríamos tocar muchísimos temas, pero en estos últimos minutos los voy a aprovechar para dos temas principales. De un lado, lo que se ha comentado de transparencia, no me puedo extender. El Consejo de Transparencia Estatal y el Consejo Andaluz sí que han suscrito un manifiesto por el derecho de acceso en tiempos de coronavirus a favor del derecho de acceso. No lo han hecho otros órganos. De hecho, yo no lo he conseguido que lo haga mi órgano de transparencia, aunque tampoco he insistido mucho porque ciertamente hay órganos de transparencia, como el valenciano, que no están especialmente dotados, no tienen una especial capacidad de controlar el cumplimiento del derecho de acceso a información. Pero creo que es muy importante y creo que estamos, como dijo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2016, cuando lo ejercen periodistas, sociedad civil o líderes de opinión, cuando piden información de interés público y el COVID la tiene, estamos ante un claro derecho fundamental de libertad de expresión y no hay suspensión de plazos para el recurso por derechos fundamentales. Debe haber un activismo mayor en esta materia. Y al final dedico estos últimos 2 minutos a una materia que puede parecer desconectada, pero yo creo que ha de renacer el interés en esta materia y es algo en lo que he coincidido gratamente con la Plataforma de Libertad de Expresión. Pedimos al defensor del pueblo, no tuvimos éxito, pero ha sido un fracaso relativo, que presentara un recurso de inconstitucionalidad frente al decreto Ley 14/2019, más conocido como la mordaza digital, el apagón de Internet, por el cual el Gobierno, precisamente por motivos de seguridad y cuestiones excepcionales, puede intervenir directamente los operadores de telecomunicaciones y generar, o si no, gestionar, o bien intervenirlos, o bien darle órdenes, o bien gestionarlos directamente. Esto, los acontecimientos han venido unos detrás de otros, ya parece que haya pasado a un segundo plano, pero hoy, más que nunca, nos damos cuenta lo crítico que es el acceso a Internet y tener en nuestro ordenamiento jurídico una norma que no cumple los más mínimos estándares internacionales de acceso a Internet, que se puede dudar que cumpla constitucionalmente con la prohibición de censura y, sobre todo, con la garantía del secuestro judicial, que son garantías obsoletas que se tienen que reinterpretar, pero que, sobre todo, no cumple con las garantías de calidad normativa. Solo recuerdo que el Tribunal Constitucional, afortunadamente, declaró inconstitucional la ley que permitía a los partidos políticos hacer rastreos de las redes sociales porque la ley que lo regulaba no establecía garantías. Pues esta ley de la mordaza digital tampoco las establece. Muchísimas gracias. Adelante con las preguntas, ¿no? Moderador. Bien, igual nos automoderamos nosotros mientras llega el moderador. Lo digo por si hay algunas preguntas, o Andrés posiblemente ha seguido las preguntas también. Ahí hay un comentario. Ahí hay un comentario de Alejandro Papa, del Comercio de Perú, ¿no? que explica, ¿no? Para que nos hagamos primero comunicación, que el Comercio es un diario potente.
les faltan medios para poder tener información sobre el COVID, ¿no? O sea, que eso es evidente que estamos en manos de fuentes oficiales. Pero sí, el moderador. Andrés. Es que ahora no me podéis ver porque creo que me oís, ¿no? Ahora. Sí. ¿Me oís? Sí. Sí, vale, no me podéis ver porque no queráis saber dónde estoy en estos momentos, dado que la habitación que necesitaba está ocupada por niños haciendo deberes. Pero creo que ya tenemos a Marta, ¿vale? ¿Sí me veis ahora? Marta, ahora habla. Sí, ahora te vemos y te escuchamos. Es que no sé qué pasa con el Mac, se me ha desconectado, he tenido que volver a reiniciar. Bien, os voy a trasladar las preguntas que son bastante similares y en la misma línea. Voy a empezar por Joan Barata, si todavía está, porque tenía que ausentarse un pelín antes para una reunión, que no sé si está, ¿no? Bueno, pues os lanzo las preguntas. Está. Vale. Te la lanzo a ti, pero en realidad a todos, porque muchos preguntan qué pasa con esta política de WhatsApp de limitar los reenvíos de determinada información a 5 y si eso puede constituir o no una forma de censura. Enlazado con esto, preguntan también si entonces existe alguna posibilidad de controlar esa desinformación, sobre todo cuando esa desinformación es deliberadamente dañina. Pues aquí no sé cómo podríamos hacer la distinción. Y si existen formas de control que no sean privadas. Yo creo que esto medio se ha contestado ya, pero os lanzo estas primeras 3 preguntas para que podáis aportar la opinión. Vuestra respuesta. Sí, si me permites, porque soy el que tiene una mayor urgencia, digamos, muy rápidamente. WhatsApp no es un medio de comunicación, es un sistema de comunicación privada, ¿no? de parte a parte. Entonces, es una dinámica distinta, ¿eh? No es una comunicación pública, es una comunicación entre diversas partes. Y precisamente para mantener ese carácter estrictamente privado, WhatsApp decide mantener y limitar el número de personas involucradas en una determinada conversación, ¿no? WhatsApp no tiene conocimiento de los mensajes que se distribuyen porque está encriptada la conversación en todo momento. Por lo tanto, lo que ha hecho WhatsApp básicamente es intentar evitar las acusaciones que ha recibido en otras partes del mundo de haber sido precisamente el instrumento que se ha utilizado para, digamos, difundir incitaciones al odio, etcétera, etcétera. Es una decisión hecha por una compañía privada de establecer unas determinadas reglas para las comunicaciones privadas. No viene impuesta por ningún gobierno, es la propia compañía en sí quien los decide establece, por lo tanto no me encaja en mi definición de censura. La otra cuestión era, decías... las posibilidades de control de la desinformación. Si existen posibilidades de control que no sean privadas, ¿en qué medida, por ejemplo, la rectificación de la información puede desactivar? Sí. No, bueno, nuestro ordenamiento jurídico, algo que no he podido subrayar debidamente, nuestro ordenamiento jurídico ya tiene delitos y previsiones que pueden permitir atajar los daños que se puedan derivar en un momento dado de la difusión de noticias falsas. Una noticia falsa constituye una incitación a la comisión de un delito. Cuando la noticia falsa constituye algún tipo de incitación a hacer daño a alguien, etcétera, etcétera, eso ya se encuentra en el Código Penal. Lo importante, lo determinante a la hora de marcar el límite entre el legítimo ejercicio de la libertad de expresión o el ilegítimo ejercicio de la libertad de expresión no es la verdad, sino que es el daño. Solamente cuando se causa un daño se puede intervenir con relación a la libertad de expresión, de forma necesaria y de forma proporcionada, ¿no? Y realmente no puede ser un daño hipotético, sino que tiene que ser un daño real. Por lo tanto, nuestro ordenamiento jurídico ya tiene mecanismos para lidiar con aquellos casos en los cuales la difusión de una determinada información puede realmente crear un daño, ¿no? Y me gustaría simplemente, al hilo, porque también me había quedado pendiente, plenamente suscribir lo que ha dicho Lorenzo Cotino sobre el tipo de regulación que podemos establecer con relación a las plataformas. Hay que hacer una regulación de orden más estructural, es decir, no podemos decirle a la plataforma, digamos, cuáles tienen que ser sus normas internas de contenidos, porque al final esa es una decisión privada de la plataforma, pero sí que podemos decirle
cómo tienen que ser esas normas, cómo de transparentes tienen que ser, cómo se tienen que elaborar, cómo se tienen que aplicar y qué mecanismos existen para cuestionar una posible errónea aplicación de las normas. Muchas gracias, Joan. Lorenzo, Loreto. Yo nada, no, solo quería también por contradecir, por lo menos decir que yo no estoy de todo de acuerdo con lo que ha dicho Joan sobre... Es verdad que yo también pienso que el WhatsApp no es un medio de comunicación, es un elemento estratégico de comunicación como lo es Facebook, como lo es YouTube o cualquier otra plataforma. Pues, vamos, que se dé en cualquier caso una decisión arbitraria, como ocurrió con las elecciones, pero ha dicho Lorenzo, con el cambio de políticas ahora mismo en relación con los envíos masivos, con los cambios en las políticas de configuración, que son casi a veces muy habituales, ¿no? Pero que desde el inicio del COVID, todas, nos han pedido otra vez volvernos a leer decenas de folios. Yo algún caso me lo he leído, decenas de folios sobre las condiciones para el usuario. Pues tampoco me parece que una compañía telefónica pueda hacer cortes arbitrarios de mí, sin una explicación, o que, no sé, o que cualquier otra, o una imprenta de repente diga que este periódico no lo imprime, ¿sabe? Porque no nos interesa. Entonces, me parece que hay que echar, no sé, hay que pensarlo todavía un pelín más, ¿no? Que tienen clave con el ecosistema, ¿no? El sistema mediático. Bien, yo añadiría muy brevemente para que haya lugar algunas reflexiones o preguntas más respecto de WhatsApp. El delirio en estos días de la desinformación ha sido, y además promovido probablemente por algún partido político, ha sido hacer creer a buena parte de la población de que WhatsApp controlaba los contenidos y que WhatsApp había cerrado esa posibilidad de reenviar 5 mensajes para todo el mundo, para los más de 2.000 millones de usuarios, por mandato de Pedro Sánchez. Eso es hasta donde nos ha llevado el delirio. Dicho esto, hay que decir que WhatsApp ha tomado decisiones unilaterales totalmente contrarias, a mi juicio, de la libertad de expresión en el proceso electoral anterior. Y que Twitter puede haber adoptado decisiones que, pese a que sea una compañía privada, también hay derecho, obligaciones de cumplir con la libertad de expresión. Y hay límites para aplicar sus políticas. En ese sentido, creo que hay que postular una acción regulatoria para que las plataformas garanticen la libertad de expresión, no una regulación para restringir la libertad de expresión. Y en esa línea es en la que creo que hay que moverse. Respecto de que se ha señalado, yo he indicado que en 1881 contamos con un concepto de mentira ya en la regulación francesa, actualizado para el ámbito electoral, pero lo que sucede es que cuando es interpretado por los tribunales o por el Consejo Constitucional francés el año pasado, cuando interpreta esa ley, lo deja tan restringido para que se pueda determinar cuándo hay una mentira deliberada dañina para todo el interés público, lo restringe tanto que lo hace bastante inoperativo. Y sobre todo porque las mentiras que están doliendo y que están dañando al sistema democrático, guste o no, son relatos que están protegidos por la libertad de expresión la mayoría de las ocasiones. Gracias. Pues antes de ir a otro tipo de preguntas también muy relacionadas entre sí, una pregunta muy concreta y específica a Lorenzo. Te pregunta Javier Maestre si en el caso de que las propias plataformas restrinjan la libertad de expresión en contra de sus propias normas, ¿qué procedimiento judicial crees que sería el más adecuado? Si uno civil ordinario por incumplimiento contractual sería válido, ¿no? Porque las condiciones de uso las entiende como un contrato. ¿Esta es muy concreta? Aquí solo creo recordar ahora un caso que sí que triunfó en Francia y que la pregunta es una pregunta procesal y no valdría para Francia. Yo creo que en esto hay que hacer algo de activismo y el juicio ordinario por protección de derechos fundamentales entre particulares en el ámbito civil es el procedente. No obstante, también hay regulaciones que podríamos utilizar según los casos específicos, porque la última ley orgánica de derechos de protección de datos incluyó algunos derechos que en algún caso podría valer. El derecho de actualización de informaciones y algunos derechos de rectificación que ha incluido, pues a lo mejor podrían ser algunas vías para intentar testear, porque a los jueces también les va a llegar, va a ser el primer caso y habrá quien les dirá que no piensan admitirlo y habrá otros que sí. Muy bien, entonces otras preguntas relacionadas directamente con el contenido del derecho a la información, tanto desde su perspectiva activa como desde la perspectiva de recepción de información veraz. Para ambos dos. La primera de ellas es
¿Cómo se garantiza la transparencia y quién debe garantizar la transparencia en esa información? Si restringe el derecho a la libertad de información el hecho de que los periodistas no puedan preguntar y repreguntar directamente en ruedas de prensa. Si la información reducida sobre el número de contagiados significa un atentado, entiéndase de atentado, un ataque, una restricción del derecho a la libertad de la información. Y finalmente, relacionada, pero desde una perspectiva más estructural, ¿cómo afectarían las condiciones del teletrabajo a la calidad de la información y a las propias condiciones laborales de los periodistas? Ha pasado mi familia por ahí detrás, han hecho la hora de paseo infantil y ahí os lanzo esa batería de preguntas sobre el contenido de la libertad de información. Empiezo yo. Sí, empieza ahora. Sí, las ruedas de prensa, la situación que hemos vivido claramente es un sistema de control de la información del Poder Ejecutivo, claro, que he puesto antes también en el chat, hay alguien que lo comentaba, me parece que los medios de comunicación hemos reaccionado porque tendría que haberse plantado antes, una práctica que ya se hace, no con ese gobierno, con el anterior, y que en general me parece que indica miedo a la exposición al público y a la pregunta, ¿no? Eso claramente, por mucho que estén los políticos en las redes sociales hablando de lo que les interesa, ¿no? Y sobre la transparencia de medios de comunicación, cuando el estudio que yo he conocido, que os hemos dado siempre de la necesidad de transparencia en los medios, se refiere sobre todo, Lorenzo puede ahí complementar, ¿no? Pero yo entiendo que la transparencia es saber quién es el medio de comunicación, quién es el propietario. O sea, yo, digamos, yo me acuerdo del doctorado en los años 80-90, ya estudiando la necesidad de la transparencia de los medios, quién es el accionista de esa televisión, de ese periódico, verificador, etcétera, ¿no? O sea, yo pedirle a un medio de comunicación que por sí mismo es verificador, que por sí mismo pues tiene la función de informar, que sea transparente, no sé, no acabo de ver un poco la pregunta, solo la veo desde el punto de vista de saber quién es el medio de comunicación, quién es su titular, a ver si quiere a veces saber cuánto es el nivel de deuda que tienen con los bancos, porque eso a veces también explica muchas cosas. Lorenzo. Bien, por no extenderme mucho, el derecho, yo sí que insistiría. Respecto a las ruedas de prensa, nuestro derecho de información no es tan avanzado como para llegar a pensar que la negativa a admitir preguntas, o al menos la posibilidad de seleccionar alguna de las preguntas, lesiona la libertad de información. Habría que ver si son casos muy paradigmáticos o se podría trazar objetivamente que hay un sesgo claro en la admisión de preguntas, pero lo veo difícil. Respecto al derecho de acceso a la información pública, ya como tal, sí que hay claramente su conexión con la libertad de información y de expresión por el Tribunal Europeo. Aquí aún no lo han digerido, ni siquiera los consejos de transparencia parecen digerirlo del todo. Y es que cuando los periodistas o líderes de opinión, incluso blogueros, piden información información de interés público, se está afectando claramente al derecho fundamental y saltan unas garantías y una intensidad de protección. Una cuestión que simplemente es para decir que no lo conozco, no lo sé con exactitud. En la barra lateral acaba de lanzar Carlos Amoedo si sabemos si se ha hecho uso de la facultad del derecho de alarma de solicitar a los medios de comunicación que introduzcan mensajes, etcétera. Yo creo que no se ha hecho uso, aunque yo no veo mucho la televisión, todo hay que decir, pero alguna vez que haciendo zapping, intentando escapar del discurso de Pedro Sánchez, pues una vez me vi que en todos los canales lo estaban dando y entonces tuve la curiosidad de pensar si es que era obligatorio, pero me temo que no. Pero también diría que la legislación de salud y de protección civil también incluye la posibilidad de obligaciones particulares para los medios de comunicación y es legislación ordinaria. Pues muy bien, esta era la última pregunta que os iba a trasladar, la que estaba haciendo Carlos Amoedo por el tiempo, aunque hay otra que pregunta, pero quizá ya es un tema no tan relacionado con la pandemia, si las subvenciones públicas a medios de comunicación inciden directamente sobre su capacidad de trasladar una información veraz. No sé si queréis decir algo al respecto, pero en general y sobre el uso de la información, la transparencia, etcétera, yo creo que las hemos agrupado en estos dos bloques. Si queréis despediros con unas últimas palabras para que luego ya pase a Yolanda que despida el evento. Las subvenciones yo lo he encontrado siempre peligrosísimo, ¿no? Con el sistema del turismo,
pues incluso se mantuvo durante la transición hasta el año 84, que desaparecieron las ayudas a papel prensa. Se ha intentado meter más transparencia en la inversión de las campañas de comunicación institucional del Estado, una ley relativamente reciente, y creo que, bueno, habría que actualizarlo a los momentos actuales con nuevos medios, pero me parece que no es bueno, o sea, no es bueno que dure mucho, ¿no? Que con una situación extraordinaria, pues sí, pero la dependencia que genera es brutal, ¿no? Y en prensa local, los que no han conocido periodistas en prensa local, pues sabéis que no puede publicar tal o cual cosa, si este alcalde o este presidente de Diputación o presidente de la comunidad autónoma, la realidad de que esas libertades molestan, ¿no? Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Marta. Una pregunta por el lateral también, por la banda. Exacto. Que tiene que garantizarse como derecho el acceso a Internet, igual que a la vía pública, y penalizar su uso ilícito de la misma manera que se hace en el mundo físico. Si hablamos muchas veces de neutralidad, no apliquemos reglas diferentes en los diferentes usos, medios o técnicas. ¿Qué opináis como pastel o guía de este pastel? Esa es muy buena pregunta, pero es también muy peligrosa. Yo hace años también sostuve que hay que partir de que Internet es la calle, pero sí que es cierto que la capacidad de limitar las actividades que hay en la calle es mucho más grande y pondría en riesgo una libertad tan fuerte y tan definida como es la libertad de acceso a información y la de expresión. Me explico. Si tú, normalmente el ejercicio, no todo lo que hay en Internet es libertad de expresión, no todo. Estamos hablando de 3.000 millones de páginas y Dios sabe cuántos miles de millones de tweets diarios y mensajes. No todo es libertad de expresión, pero en la calle la capacidad de acción del poder público es mayor porque no es exactamente lo mismo lo que está protegiéndose. Entonces hay que tener cuidado, aunque la comparativa es muy buena. Me gustaría añadir, por ese minuto que habías dado, no gastaré un minuto, pero sí por subrayar, porque antes lo olvidé, y es que ese decretazo digital que permite el apagón de Internet, el defensor del pueblo no lo recurrió, como le solicitamos varios activistas y juristas, pero la noticia buena es que el País Vasco y Cataluña sí que lo ha recurrido y que espero que el Tribunal Constitucional no espere 13 años, como creo que es su récord respecto de un recurso de inconstitucionalidad, sino que haga como en el caso que la plataforma promovió el recurso de la ley de partidos políticos y duró 3 meses. No sé si ahora en 3 meses va a poder actuar el tribunal, que solo ha puesto una resolución en estos 3 meses, pero esperemos que o bien rectifiquen la ley, como ha dicho algún partido que actualmente apoya al Gobierno, o que el Tribunal Constitucional actúe porque está en juego ni más ni menos que el acceso a Internet por toda la ciudadanía. Pues muchísimas gracias, Lorenzo. Lo dicho, y gracias, Yolanda. Te paso la palabra para que puedas cerrar esta jornada tan interesante que habéis pergeñado la Universidad de Valencia y la PDLI. Muchísimas gracias por contar conmigo para dar esas palabras a estas personas tan expertas y nos vemos en la siguiente ocasión. Un abrazo. Muchas gracias, Marta, por una estupenda moderación y por haber cumplido lo que no logramos en la mesa anterior, que es respetar los tiempos. Muchas gracias también a los ponentes de esta mesa y de la mesa anterior. Hay un montón de debates, o sea que casi cuando esto acabe igual intento comprometer a Andrés y a Lorenzo para que podamos hacer una segunda edición, porque ha habido muchos temas que se han quedado en el tintero. Y nada, como por retomar una de las frases para cerrar que ha comentado Lorenzo Cotino en su intervención, hace falta mucho más activismo en la plataforma de nuestra libertad de información. Aspiramos a ello desde el punto de vista del rigor y del análisis de los estándares jurídicos internacionales, denunciar cualquier vulneración de derecho a la libertad de expresión e información. A veces tenemos éxito, como comentaba también Lorenzo, como fue con ese recurso que impulsamos del defensor del pueblo constitucional, y a veces las batallas tardan un poco más, como en el caso del decretazo digital. Muchas gracias a todos y gracias a los participantes y por el apoyo de la Universidad de Valencia para que este acto haya sido posible.